bendiciones. Bendecimos sus vidas, a los que están comenzando este día en esta clase de liberación. Estamos ministrando y compartiendo la palabra del Señor y especialmente una clase de nuestra escuela, la Escuela del Espíritu, la Escuela Ruá, donde estamos ministrando el tema de liberación. Bendiciones allí. Vemos algunos hermanos conectados. Sandra Martínez, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar en ese lugar, esperando. Gracias, muchas bendiciones. Retribuyo el saludo a aquellos que están saludándonos en este día. Bendecimos el nombre del Señor, nuestro Dios. Y mientras están sumándose a los hermanos, que me gustaría que den el presente, porque esto es una escuela y tenemos que ir dando el presente. Los que están allí, por lo menos pongan presente. Si ven ahí abajo en el Facebook la parte de compartir comentarios, aprieta donde dice comentarios y allí diga presente o simplemente bendiciones. Muchas bendiciones. Muy bien. Haciendo una San Mateo, California. Gloria a Dios. Qué tremendo. Llegamos hasta Estados Unidos. Muchas bendiciones, mi hermana, por estar allí desde Estados Unidos. Allí estoy viendo a la familia Brito Coleman, ¿verdad? Están allí de ese lugar y le estoy pidiendo que den yo los saludo y sé que están ahí dando el presente. Estamos así esperando un minutito a ver si alguna persona más se está uniendo al chat y conectándose. Como estábamos hablando del tema de liberación, presente, dice ahí, debe ser Susana y Manuel, o Manuel y Susana, supongo yo. Si hay algún alumno más, dice like, le dio like allí. Estábamos ministrando cómo ministrar liberación. Muy bien, dijimos en el comienzo de estas materias de Ruá que la liberación es una tarea que llevó adelante el Señor Jesucristo. El ministerio de liberación puntualmente lo desarrolla el Señor Jesús. Previo a esto, en el Antiguo Testamento vimos que hay algunas menciones de espíritus como oprimen a Saúl, por ejemplo, cuando Saúl desobedece y es desechado un espíritu malo de parte de Jehová, le empieza a atormentar y David toca para él, y cuando David tocaba, este espíritu se alejaba. Entonces vemos cómo Dios de alguna manera liberaba a Saúl. Pero puntualmente no hay otras menciones en el Antiguo Testamento, pero sí el Señor viene literalmente a cumplir la palabra que está escrita en el profeta Isaías. Y si ustedes pueden acompañarme, tomen nota, por favor. San Lucas capítulo 4, versículo 17. Dice el Señor Jesús, tomó el libro, se le dio el libro del profeta Isaías, y abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿De qué cautiverio está hablando allí?
no es solamente de una cárcel natural, está hablando de una cautividad espiritual. ¿Qué es una cautividad espiritual? Es justamente cuando una persona tiene una opresión o una influencia diabólica y los demonios lo oprimen y es como que su espíritu no es libre, no puede desarrollar felicidad, no puede desarrollar la comunión con Dios ni la comunión con los semejantes. Y esta persona es rechazada, se siente rechazada y continuamente está siendo atormentada. Estas son las palabras que vienen a su mente, palabras de muerte, palabras de negatividad, palabras de fracaso, y así es como el enemigo oprime estas vidas. Y el Señor dice: yo vine a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea que Satanás oprime, y esta opresión trae una cautividad, o sea, le quita la libertad a las personas. Por eso dice la palabra en el verso 19, predica el año agradable del Señor. Verso 20, San Lucas 4:20, dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero el Señor enseguida, lo primero que hace después de esta declaración espiritual, profética, hace una liberación. O sea que comienza el ministerio de liberación. Recuerden que la tarea para el día de hoy, no sé cómo me la van a hacer llegar, si por el grupo de WhatsApp o le sacan una foto a la tarea y a los versículos que ustedes tomaron, porque la tarea era ver en el Nuevo Testamento todos los lugares donde el Señor hace un milagro de liberación, o los discípulos hacen una sanidad o un milagro de liberación. Y justamente cuando termina esta palabra de San Lucas, después que lo quieren matar porque le decían que acusaban al Señor cuando él les confrontó, y se enojaron y lo quisieron llevar a un despeñadero, dice la palabra en Lucas 4:29, se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta a la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Querían matarlo al Señor porque le había hablado esta palabra, y él pasó en medio de ellos y se fue, no le pudieron hacer daño. Y descendió entonces Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Habíamos hablado que una de las facultades que da el Espíritu Santo y que da el Señor para los que van a ejercer liberación es palabra de autoridad. Diga conmigo: palabra de autoridad. Autoridad. Enseñaba con autoridad. Y el verso 33 de San Lucas, capítulo 4, dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Un espíritu de demonio inmundo. No hay demonios que no sean inmundos. Son todos inmundos.
son espíritus inmundos. Pero dice esta escritura, lo aclara. Tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El demonio dando testimonio del Hijo de Dios, del Santo de Dios. Fíjense que los religiosos no dieron testimonio de la santidad del Señor, pero sí lo hacen los demonios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y aquí es cuando nosotros hablamos y decimos que cuando estamos ministrando liberación, reprendemos. ¿Por qué decimos que reprendemos? Primero porque está en la Escritura. Estamos ordenando. ¿Qué es reprender? Es ordenar que esa fuerza del mal suelte ese cuerpo, esa alma, esa mente. Entonces es una orden esta reprensión del Señor. El Señor está ordenándole a este espíritu de demonio inmundo: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. E inmediatamente dice, punto y seguido, verso 35, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y dice la palabra, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y aquí vemos entonces dos elementos importantísimos en la liberación. Hablamos primero de la autoridad y ahora vemos el poder. El poder de Dios manda a los espíritus inmundos que salgan de los cuerpos. Y dice, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, y demás continúa los relatos de la palabra. Dijimos que había ciertos obstáculos para que las personas no sean libres. Número uno era la falta de arrepentimiento. Cuando no hay un reconocimiento ni un dolor genuino por haber ofendido a Dios, por haber pecado. Entonces, si no existe este arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo no va a poder obrar en esta liberación. Entonces, tiene que haber un cambio de dirección. Esto es un arrepentimiento, un cambio de dirección y buscar a Dios. Dejar de buscar su propia voluntad y buscar a Dios. Eso es el arrepentimiento genuino. Porque si no hay arrepentimiento, o sea, abandonar la práctica del pecado, si no está este deseo ni este dolor por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento tiene dos componentes importantes. El primer componente es un dolor genuino, un dolor que es causado por el Espíritu Santo, es como una contrición. Está el corazón convencido de pecado, por eso es una obra del Espíritu Santo. Y eso produce un dolor genuino. Pero no solamente ese dolor genuino es el arrepentimiento, eso es una parte. La otra parte del arrepentimiento es el cambio de dirección. O sea que entra el dolor y el cambio de dirección, y esta persona tiene que girar 180 grados y dejar de buscar su voluntad y la voluntad del enemigo y buscar a Dios. Como dice esta alabanza que está de fondo,
de Alex Zurdo. Yo te busco, te busco, te busco. Para nosotros lo único suficiente para nuestra sanidad es la cruz de Cristo. Tú sanaste mi corazón, Señor. Tu sacrificio me dio vida. Gracias, Señor, porque eso es lo único suficiente, Señor, para mí. Yo te agradezco por ese sacrificio. Y es por eso que yo ahora busco solamente las cosas que son del Señor. Dice un versículo muy conocido que nosotros debemos tenerlo allí como ayuda a memoria, pero como revelación también. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, en esa búsqueda, el Señor va a añadir a nosotros no solamente las bendiciones físicas, sino también la bendición espiritual de la liberación. Entonces, cuando no hay un arrepentimiento genuino, tampoco hay fe. Fíjense que dice la palabra del Señor en Marcos 1:15. Mateo, Marcos 1:15. Dice la palabra del Señor, Jesucristo comenzando su ministerio, dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense que la palabra creer en el original es pisteuo y la palabra fe en el original es pistis. O sea que fe viene de la misma raíz que creer. Entonces, cuando yo estoy creyendo, estoy teniendo esperanza en Dios. Y ya no espero en mí, ni en mis fuerzas, ni en mis capacidades, sino que espero en la obra del Señor, en su obra maravillosa. Es por eso entonces que nadie puede creer si primero no se arrepiente. Porque si yo me arrepiento, voy a poder creer. Voy a dejar de confiar en mi propia sabiduría y capacidad y a tener la fe de Dios. Esa fe para ser salvo. Como hablamos el día domingo, la mujer que se acercó y tocó el borde del manto del Señor y fue sana de su flujo de sangre. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Y mientras caminaba con el Jairo, que el Señor le dijo: yo voy a ir a sanar a tu hija, y viene un criado de él y le dice: no molestes más al maestro, pero el Señor le dice: no temas, sigue creyendo. Y él sigue caminando y creyendo en la palabra del Señor, y cuando el Señor llega a su casa, él resucita a su hija, la hija de Jairo. Es por eso que la fe es imprescindible para todo tipo de milagros, pero especialmente para lo que es la liberación. Esto opera por la fe. ¿Por qué otra causa no se puede liberar a una persona? Es porque no hay una desesperación. Está faltando ese deseo, pero bien fuerte de ser libre. El deseo de cambiar. Hay personas que no son liberadas porque no quieren cambiar en su parte más íntima o interior. Todavía quieren seguir teniendo el control.
Y si no se abandona ese deseo de querer controlarse o controlar mi propia vida, el espíritu que está allí operando toma ocasión y dice: ¿ves? Podés salir adelante solo, no necesitas ayuda de nadie, y te va convenciendo. Es muy astuto el enemigo. Es por eso que yo sí quiero cambiar, quiero dejar el temor, quiero ser libre del temor, quiero dejar la adicción, quiero ser libre de la adicción. No es que yo voy a controlar la adicción, el Señor me va a ayudar a soltar la adicción. Yo no puedo, solo no puedo. Tengo que reconocer mi incompetencia, mi falta de autocontrol y autodominio. Por eso el Señor ministra liberación. Tenemos que acudir con deseos profundos de cambio a los pies de Cristo y pedirle: Señor, hazme libre, quiero ser libre. Entonces, yo tengo que dejar estos hábitos del pasado. Hablamos del egoísmo, el deseo de llamar la atención cuando yo voy a una sesión de liberación, o la persona que viene a ser liberada solamente quiere atención y sobreprotección, quiere dar lástima, quiere solamente llamar la atención. ¿Por qué? Porque es una persona que ha tenido una muy baja estima y no le han dado atención y no le han prestado el oído durante su vida. Ha sido abandonada, ha sido una persona que no tuvo la suficiente cobertura de su casa, de su familia. Entonces esta persona solamente quiere ocupar tiempo y necesita como esa cobertura de amor y de ministración que tiene el ministro sobre esta persona. Pero en el profundo no quiere ser libre, sino solamente quiere llamar la atención. Otra vez dice la palabra que la luz del Señor, San Juan 1:9, trae revelación sobre cosas ocultas. Aquella luz verdadera, Juan 1:9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y la luz de Cristo, la luz del Señor, alumbra lugares que nosotros no veíamos antes. Encendemos la luz y vemos allí lo que está mal y lo que tenemos que soltar, cortar. Entonces, cuando viene la luz del Señor, está ese pecado, está ese hábito. Estamos renunciando y cortando con eso para poder sacar a ese demonio, a ese espíritu que está oprimiendo la vida. No hay que darle este lugar al enemigo, no hay que soltarse de la mano y de la dependencia del Espíritu Santo cuando uno está liberando. Entonces decimos: la luz de Cristo está iluminando mi mente, está iluminando mi corazón, y yo puedo ver ese pecado, ese mal hábito, esa costumbre que no he dejado y ahora la reconozco como pecado. Hay mucha gente que no deja de fumar y hay gente que va a una de las congregaciones y salen de la congregación y prenden el cigarrillo enseguida. Y algunos que por años no dejan de fumar, por dar un ejemplo. Y el pecado está oculto en su mente. ¿Por qué? Porque el cigarrillo es un pecado. Está en la palabra de Dios, dice: no aplicarás el ramo a tus narices. El humo o el incienso es para Dios. El ramo era el conjunto de hierbas que tenían los sacerdotes, los ministros, con lo cual preparaban el incienso que era para el Señor. Que el incienso es el tipo de hierba aromática que va al lugar santo, donde se elevan las oraciones, ¿sí? En el lugar santo de la presencia de Dios, en el tabernáculo,
están tres cosas principales en ese lugar, ¿sí? Vemos que está el candelabro, símbolo de la palabra, los panes de la proposición, símbolo del alimento de Cristo, el alimento cotidiano, también otra función de la palabra de Dios, pero también está el altar del incienso, que habla de la devoción y de la vida personal de comunión que necesitamos tener cada uno de nosotros con el Señor. Y la comunión y la devoción no es hacia nosotros, sino que es hacia Dios. Y cuando nosotros andamos echando humo por ahí, fumando, estamos como adorándonos a nosotros mismos. Nadie lo vio desde ese punto de vista, pero en realidad es lo que están haciendo las personas cuando andan echando humo por ahí. Se están alabando a sí mismos. Y tenemos que reconocer esto. Entonces, el pecado del cigarrillo, el pecado de una adicción, y reconocerlo y decir: Señor, yo me arrepiento, corto y renuncio con este hábito, con esta adicción, y necesito ser libre. Cuando tú lo haces, el Espíritu Santo te va a guiar o te va a llevar delante de algún ministro o de alguna iglesia que crea en la liberación y te va a decir: ¿usted, pastor, puede orar por mí? Perdón. Sí, oro por ti. Porque has reconocido. Y al reconocer, el Espíritu Santo puede obrar. Entonces, cuando hacemos esta renuncia, ¿de dónde sacamos nosotros esto de que hay que renunciar? Tenemos que tener los pasajes, ¿no?, de la Biblia aprendidos o sabidos, y si no, los anotamos por allí. Entonces, cuando tenemos los pasajes de la palabra de Dios anotados, es más fácil, ¿sí? Entonces hay que arrepentirse, cortar y renunciar. Yo me arrepiento, corto y renuncio. Tito 2:12. Tito 2:12. Dice, porque el 11, leo desde un poquito más adelante: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí podemos poner para liberación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo no vivo sobriamente, ¿cuál es el opuesto a la sobriedad? La ebriedad. ¿Vieron un borracho que anda por ahí hablando y soltando cualquier tipo de obscenidades y blasfemias? No es una persona sobria, es una persona ebria, una persona que pierde el juicio. Entonces, si yo renuncio a esa ebriedad, como dice la palabra, también no embriagarse con vino. Podemos decirle también no drogarse, porque ahora, además del vino, están las drogas, donde uno pierde el sentido, pierde el juicio, queda ebrio, queda sometido a esta influencia diabólica. Y allí es donde entran los espíritus inmundos, donde uno pierde el control, el dominio propio, y entra otro a dominar nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que yo debo renunciar, Tito 2:12, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad es falta de piedad, no tener el carácter de Dios, que es un carácter pío, piadoso,
¿sí? ¿Cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad, ¿sí?, lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Comparamos Tito 2, 12 y para saber lo que es piedad según la Biblia, porque si uno va a ver lo que es piedad y googlea o va a cualquier lugar, a cualquier sitio, y por ahí le aparece piedad como una obra de arte, como la Piedad de Da Vinci, y ven ahí una cruz y ven, qué sé yo, la muerte de Cristo, y vemos como que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra, de lo que es piedad. ¿Qué es piedad según la Biblia? Es un misterio primeramente, pero es algo indiscutible que tenemos que saber y aprender nosotros. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Y aquí detalla el apóstol Pablo, detalla el Espíritu Santo qué es la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que Jesucristo en carne es Dios. Y al manifestarse Dios en su deidad en carne, quiere decir que Él puede venir a señorear en una persona. Entonces, si yo vivo sobria, justa y piadosamente, la piedad me lleva a ejercer la liberación, porque entiendo que no es el derecho del enemigo tomar una vida, sino que es el derecho de Dios tomar una vida. ¿Entendemos? Es el derecho de Dios gobernar, tomar, señorear, guiar una vida. ¿Por qué? Porque es el misterio de la piedad. Dios nos creó a su imagen y semejanza para vivir y habitar con nosotros y en nosotros. Lo dice la Escritura que somos el templo del Espíritu Santo. Somos la habitación de Dios. Y cuando dice, y estamos hablando de renunciar a la impiedad, como dice Tito 2:12, porque si no hay arrepentimiento, corte y renuncia, no va a haber libertad y liberación. Entonces, al poder renunciar a la impiedad, yo le pido a Dios que Él se manifieste en mi vida, en mi carne. Ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Aquí entra una ley espiritual, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Dice el Salmo 32 que es bienaventurado el varón, 32:10, o de 8 o 10, ahí está, que a quien el Señor no inculpa de pecado. Una persona justificada es una persona que no es culpable, alcanza justicia o justificación. Entonces, nuestro espíritu es justificado porque nosotros recibimos la justicia de Dios. El Señor pagó toda injusticia. Y esto es un misterio de la piedad. Yo ahora participo de la justicia de Dios. Y es justo mi espíritu que sea ministrado por el Espíritu Santo. Y no es justo que un espíritu o un demonio inmundo venga a acusarme y a traer sobre mí condenación y muerte. Entonces yo tengo la autoridad por la justificación del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo de libertar a las personas. Entonces, cuando la persona está renunciando, está aceptando el misterio de la piedad, está renunciando a la impiedad. Pero yo tengo que entender
cómo la persona debe vivir piadosamente, sobria, justa y piadosamente. Por eso yo entiendo que tengo estas armas, visto de los ángeles. Dice la palabra de Dios en Hebreos que los ángeles anhelan todas las bendiciones que nosotros tenemos y ellos quieren participar en lo que nosotros tenemos, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque ellos no han pecado, entonces no saben lo que es la bendición y el beneficio del perdón y no pueden participar de la naturaleza divina. Nosotros participamos de la naturaleza divina. Es por eso que somos objeto de ataques diabólicos, porque somos hijos de Dios. Entonces, Satanás aborrece y odia a los hijos de Dios y quiere atacarlos. Pero yo recibo la justificación y aún los ángeles ven la obra de salvación. Dice la palabra del Señor en en Lucas 15, versículo 7, que así habrá más gozo en el cielo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea que en el arrepentimiento hay gozo en los cielos, donde están los ángeles. Los ángeles se gozan y se alegran cuando ven y recibe una persona la salvación, y se alegran. Y dice la palabra que los ángeles también participan del misterio de la piedad. El misterio es predicar a los gentiles, a todas las personas, el misterio de Dios. En la antigüedad solo había un pueblo, el pueblo de Israel, que conocía la palabra de Dios. Y el Señor vino a su pueblo, pero también dijo: ahora vayan a todo el mundo. En Mateo capítulo 20, versículo 28, el Señor se levanta resucitado y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, es predicado a los gentiles, es creído en el mundo, dice el verso 16, y además es recibido arriba en gloria. Es levantado otra vez el Señor, y en la glorificación del Señor también se completa el misterio de la piedad. O sea que nosotros, al liberar a una persona, estamos permitiendo que se cumpla todo el ciclo de la piedad en una persona, que va a ver por la fe y que va a subir y que va a ir a otro nivel, a un nivel de gloria, donde va a participar de la gloria de Dios, donde va a participar de los beneficios que están en la presencia y en la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria? Es la imagen de Dios. Nosotros mostramos gloria cuando mostramos la imagen de Dios. Y el enemigo quiere arruinar la imagen de Dios en las personas. Es por eso que queremos liberarlos. Queremos soltarles las cadenas, las ataduras, las opresiones en el nombre de Jesús. Es por eso que tenemos que estar creyendo que Dios va a soltar cadenas, a romper ligaduras y ataduras en el nombre de Jesús. Si tú en donde estás allí quieres renunciar, algo que el Espíritu Santo te mostró, sea temor, sea vicio, sea una actitud, sea algo que te ha atado, ahora di conmigo estas palabras: Señor, me arrepiento, corto y renuncio con el temor. Señor, me arrepiento,
corto y renuncio con la duda, corto y renuncio con el pecado de la mentira, corto y renuncio con el pecado de la inmoralidad, corto y renuncio con todo lo que me está atando al pasado, corto y renuncio con el fracaso, no voy a fracasar, corto y renuncio con el deseo de la muerte, no moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor en la tierra de los vivientes. Corto y renuncio a todo lo oculto, lo que había mantenido oculto. Corto y renuncio a todo ocultismo en el nombre de Jesús. Y es como un peso que Dios quita y allí eres liberado por cortar y renunciar. Entonces ahora tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para ordenar toda influencia y opresión mental, espiritual y aún en tu cuerpo, llámese enfermedad de cualquier tipo, que salga en el nombre de Jesús. Le ordenamos que suelte esa vida, suelte ese cuerpo, suelte esa mente en el nombre de Jesús. Y creemos por la sangre de Cristo que está hecho para la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Estamos creyendo que Dios hace milagros y maravillas como siempre. Entonces,